por la paciencia, por estar ahí esperando. Fuimos admitiendo de a poco, de a uno, por cuestiones de seguridad. Así que les agradecemos haber estado ahí, haber estado esperándonos. Así que, bueno, les damos muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder estar festejando 72 años de Medinat Israel, todos juntos a través de este medio, poder encontrarnos aquí para festejar y compartir juntos. En un primer lugar, siendo hoy 1 de mayo, no queremos dejar de mandarle un saludo muy grande y un agradecimiento aún más grande a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro club, sobre todo hoy en día, que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener cada una de las actividades propuestas y al club funcionando. Así que muchísimas gracias y un saludo muy grande también a todos ellos y a todas ellas. Antes de finalizar el encuentro, vamos a estar cantando todos juntos, junto a Karen Nisnik, el Atikva, así que también los invitamos a que nos acompañen hasta el final, así podemos cantar juntos el Atikva antes de finalizar. Y ahora le vamos a dar, y lo invito, y le pasamos la palabra a nuestro presidente Osvaldo Hoffman, a quien le pido que un fuerte aplauso, por más de que no se escuche, se ve y se transmite esa energía, así que les pido un aplauso para Osvaldo, y le paso la palabra, le doy la bienvenida. Muchas gracias a todos, y adelante Osvaldo nomás. Bueno, gracias por el aplauso. Acá mi señora me está aplaudiendo aquí al lado mío, que viene muy bien. Buenas tardes aquí, buenas tardes en España, o buenas noches en España, mejor dicho. ¿Se me escucha bien? Sabrina, Ari, ¿estamos bien? Sí, se escucha perfecto, muy bien. Bueno, gracias de nuevo a todos por estar aquí en ACOAG, digamos virtualmente en ACOAG, con nosotros hoy. Un día muy especial, como decías, Yom Ha'atzmaut, de la celebración del 72º aniversario de la independencia del Estado de Israel, en un momento muy especial, no solo en Argentina, sino también en medio de la pandemia, en Argentina y en el mundo entero, donde coincidentemente en gran parte del mundo también es el Día del Trabajador, y bueno, confluye en un momento especial para todos y para cada uno de nosotros. Agradecimientos, como también coincidentemente contigo, a Sebastián, a Sabrina, a todo el equipo de Cultura de ACOAG, a Marcelo Katz, que siempre está dando la mano, todo el equipo de comunicaciones de ACOAG, que siempre está activo y más activo que nunca en estas épocas, con esta presentación ahora a nivel internacional. Y bueno, queremos darle la bienvenida a la licenciada Pilar Rahola, que si tuviésemos que detallar todos los premios, los galardones, los cargos, los honores, y cada uno de los detalles de su currículum, tendríamos que dedicarle un extenso tiempo, que coincidiremos todos. Es preferible asignarlo a escucharla y a que nos responda a todas las preguntas que podamos y nos deje hacerla. Por lo tanto, voy a obviar todo ese listado muy largo, y simplemente en nombre del Club Náutico ACOAG de Argentina queremos agradecerle a la amiga Pilar, que hoy esté con nosotros por tercera vez ya en los últimos años, y decirle que es un placer, un honor, un orgullo y un lujo al mismo tiempo tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida, muchas gracias, y todo el micrófono ahora para Sebastián y para Pilar, y los escuchamos con mucha atención desde aquí. Muchas gracias, Osvaldo. Nuevamente bienvenida, Pilar, a nuestra casa, hoy a nuestra casa virtual, y ojalá pronto podamos recibirte nuevamente en el Tigre, donde todos siempre somos tan felices. Pilar, tu presencia, y te invitamos en el marco del 72 aniversario de la independencia del Estado de Israel. ¿Qué significado o qué trascendencia tiene este 72 aniversario y este joven y pujante Estado desde tu punto de vista? Yo creo que en el momento, bueno, encantada de estar con todos vosotros, y especialmente encantada de estar con la gente de ACOAG, que empieza ya a formar parte de mi vida, porque ciertamente es la tercera vez. Recuerdo la última con muchísimo cariño, esa sala llena, extraordinaria, esa charla tan linda, en fin. Gracias por estar vosotros aquí hoy. Creo que justamente el Yom Ha'atzmaut este año, que cae en medio de una pandemia que asola el mundo y que nos tiene a todos desconcertados, asustados
y con muchas preguntas e interrogantes sobre hacia dónde vamos y cómo será la pospandemia. Israel es en este sentido un auténtico cúmulo de ejemplos, es decir, es una gran metáfora de lo que se puede hacer para prepararse ante una situación de crisis. Hace 72 años Israel era lo que era y hasta muy adelante, hasta los años 80, sufrió varias crisis económicas muy severas. De hecho, la crisis del 84 es una crisis terrible y fundamentalmente era un país agrícola, con el gran mito, digamos, de las naranjas, pero no especialmente preparado para los tiempos que tenían que llegar. A partir fundamentalmente de la crisis del 84, se repliega, empieza a tomar conciencia de hacia dónde tiene que prepararse para el futuro. Ya en los años 90, 94, 95, 96, empieza a apostar por el high-tech, por la alta tecnología, por las startups, bueno, aún en ese momento no es así, pero por todo lo que significaría formar parte de ese mundo avanzado que se intuía en los 90 y que ha eclosionado. Lo que tenemos en estos momentos es un país que pasó de la naranja a tener más de 1.400 startups, a tener más de una veintena de 20 o 20 y pico unicornios, las grandes empresas de más de 1.000 millones, a estar en el podio, a pelearse cara a cara en el buen sentido con Silicon Valley y, por tanto, no solo en el terreno sanitario donde es puntero, en el terreno tecnológico donde es puntero, en el terreno de la investigación a todos los niveles, sino también en el terreno de la economía. Este es un país que lleva 72 años preparándose. ¿Por qué ahora Israel de golpe es el país de los mejor preparados para la crisis vírica, los que están funcionando mejor para la crisis sanitaria y los que están mejor preparados para la crisis inevitable económica? Bueno, fundamentalmente porque ese país que empezó con una universidad, la Monte Scopus, antes de tener Estado, no olviden ustedes que un país que empieza con una universidad en medio de la nada casi, porque no hay de la nada política, en el sentido que no hay ningún Estado, y que además quien da la primera conferencia es Einstein, empezaron así, ese país que empezó de alguna manera ya jugando fuerte con el Technion, con la universidad, por la cultura y conocimiento, en un momento determinado del crecimiento económico y después de una severa crisis, después de la guerra del Yom Kippur, cuando todo cae, se decide a preparar su país no solo para el choque del terrorismo y bélico y los problemas del conflicto, sino también para el choque económico. Pues claro, este Yom Ha'atzmaut lo está celebrando los ciudadanos de Israel con el mismo desconcierto que todos, pero mucho más preparados. Económicamente van a salir mejor que el resto, sin duda. Sanitariamente no tiene color. Mira las cifras que tenemos, por ejemplo, en Cataluña, que es más o menos lo mismo, 7,5 millones, 8 millones de personas, 32.000 kilómetros cuadrados, somos parecidos. Y sin embargo tenemos nosotros solitos 10.000 muertos. Y en España no sabemos los que tenemos porque ni los cuentan bien, ¿no? Claro, eso es Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut es la metáfora de haber creído no solo en una idea y en una causa y en un derecho internacional, sino de prepararse tecnológica, sanitariamente, culturalmente, a todos los niveles para ser puntero en el futuro. Y eso es Israel, es la crónica de un éxito. Y todo este festejo y todo esto sucede en este contexto de pandemia. Pandemia que está asolando el mundo en todos los sentidos y niveles. ¿Cómo sospechás, cómo vislumbrás el mundo para el día después de la pandemia? Primero, la normalidad que vamos a conquistar no va a ser normal. Es decir, lo que tenemos que empezar a tener bastante claro, desde mi punto de vista, es que aspiramos a volver a ser como antes, pero el mundo ya no va a ser como antes. Evidentemente porque de golpe nos hemos asustado. Hemos descubierto que somos un bichito que ni existía, de golpe nos ha convertido nos ha recordado nuestra vulnerabilidad. Nuestra enorme fragilidad. La mundialización de golpe se pone en jaque, la pones bajo la lupa y dices, cuidado, que aspectos de la mundialización que nos van a complicar mucho la vida, que tienen que ver con la incapacidad de poder controlar una situación que se ha convertido en planetaria. Por tanto, la pospandemia implica un cambio de paradigma que no sabemos de ninguna de las maneras qué significará en estos momentos. Y a partir de aquí,
Hombre, los augurios no son buenos, si me permitís, y me cuesta decirlo porque yo soy de naturaleza optimista. Creo que vamos a unos primeros tiempos, al menos después de la pandemia, o en ese tránsito, porque la pandemia va a quedarse, ha venido para quedarse. Lo que ocurre es que probablemente la tendremos bajo control, seguramente vamos a tener vacunas porque van a aparecer, la situación va a ser distinta a como estamos ahora. Pero lo que sí que vamos a tener es una severa crisis económica que va a atacar sobre todo los sectores productivos, que va a atacar pymes, pequeñas empresas, autónomos, todo el sector cultural va a quedar muy diezmado, el sector más vulnerable de la sociedad va a quedar castigado, etcétera, etcétera. Y luego tendremos algo que a mí me preocupa especialmente, tanto en paralelo a lo que comentaba ahora, que es un recorte de libertades muy severo. Yo creo que hay más de lo que corresponde y de lo que se necesita. Yo creo que determinados gobiernos, no todos, van a aprovechar la inseguridad de la situación, ya no solo la sanitaria o la vírica, sino también la económica, para recuperar poder para el Estado y para secuestrar derechos a los ciudadanos. Y ese es un tema del que tenemos que estar muy preocupados y muy atentos. Y este mundo tan convulsionado y sujeto a tantos avatares tiene liderazgos. ¿Cómo ve los liderazgos del siglo XXI y en particular cómo ve los liderazgos femeninos del siglo XXI? Bueno, fíjate que liderazgos femeninos pocos, pero liderazgos masculinos ninguno. O sea que en realidad casi estamos... A ver, en estos momentos todo es muy incierto y por tanto no podemos saber qué va a pasar después de la situación, después de la pandemia, ¿no? Pero en estos momentos, si la foto fuera fija, si miráramos ahora mismo están pasando algunas cosas. Por ejemplo, como liderazgos ya de regiones, ya no me hablo solo de personas. El liderazgo de regiones, la Unión Europea ha caído. Yo creo que estaba ya en un naufragio importante, pero ha caído como entidad política que tuviera capacidad de enfrentarse a la crisis. Dentro de la Unión Europea hay países que han funcionado muy bien. Alemania es probablemente un país de referencia y ahí tenemos un liderazgo femenino porque con la mayoría de los gobernantes o sea, en una situación muy, muy débil y algunos con errores muy importantes que los van a decapitar políticamente, de golpe Angela Merkel parece un líder muy sólido, muy bien sentado, muy creíble y confiable, ¿no? En este momento probablemente lo que queremos son políticos confiables, Merkel lo es, ¿no? Pero la Unión Europea no lo es. Es decir, de manera que había un referente que es, al fin y al cabo, una región donde existe el dinamismo económico, cultural, las democracias liberales, etcétera, etcétera. Por tanto, una tierra, digamos, de oportunidades que no ha sido capaz, ya no fue capaz de enfrentarse a la crisis de la guerra de Siria. Europa miró hacia otro lado y ahí Rusia metió su patita y Turquía. No fue capaz ni es capaz ahora de enfrentarse a la gran crisis humanitaria de los migrantes en el Mediterráneo y ahora no ha sido capaz con el coronavirus, con el COVID-16. De manera que ahí tenemos un liderazgo que ha quedado muy quebrado. El otro gran liderazgo que ha quedado muy quebrado es Estados Unidos. Yo tengo una fe inmensa en que Estados Unidos una y otra vez se renueva y renace de sus cenizas. Hablamos de un país muy dinámico que tiene los mejores laboratorios virológicos del mundo, probablemente junto con Israel y quizá ahora China, pero en fin, estamos al primerísimo nivel, una capacidad tecnológica, etcétera, etcétera. Pero frente al coronavirus ha fracasado en todo. No preveyó, no se preparó, ha dado imágenes al mundo impensables en un país como Estados Unidos. No saben cómo enterrar a los muertos. Han encontrado gente fallecida, no saben ni dónde. Al principio no tenían ninguna previsión. De golpe, ese mito de la América, que a través de Hollywood vemos que es capaz de gestionar las grandes crisis, se nos ha caído. Y hay dos grandes referentes en el mundo cuando uno piensa en quién te va a salvar de una crisis, ¿no? Que es Israel y que es Estados Unidos, los más avanzados tecnológicamente, bla, bla, bla. Israel no ha caído, pero Israel tiene otros problemas, tiene el conflicto en medio, tiene la demonización ahí. Y Estados Unidos, que también es muy demonizado, pero que ahí está. ¿Qué pasará con ese liderazgo mundial norteamericano
en un momento en que Europa, por ejemplo, está comprando los tests no a Estados Unidos, sino que los compra China. Estados Unidos, el propio Trump fue a pedir ayuda a Rusia. ¿Te imaginas haber visto esto hace 10 años? Ni podías imaginarlo, ¿no? De manera que ahí hay un liderazgo que también está muy tocado y no creo que sea solo por Trump, sino que es porque ha fallado sistémicamente el país y que veremos dónde queda situado, ¿no? América Latina está muy herida, lo estaba antes de la pandemia, pero continúa muy herida, y de golpe aparece el sudeste asiático. El sudeste asiático es una incógnita. Es cierto que ante el coronavirus hay países pequeñitos que de golpe han sido muy, muy eficaces. Hablamos de Corea del Sur, hablamos de Singapur, hablamos de Taiwán, de golpe han demostrado una capacidad de gestión y de prepararse para la crisis que venía, que es absolutamente envidiable. China es más incógnita. China es el país donde surge el virus. En principio los médicos nos dicen que el virus surge de una mutación animal. Yo no tengo ni idea porque de estos temas no entiendo, por tanto me creo los médicos, a pesar de que siempre tendré la duda, porque también es cierto que demasiadas veces se juega con el tema biológico, ¿no? Pero ahí no me meto porque no lo sé. Pero bueno, es el país donde nace el virus, pero ahora está más situado que nadie para tener el virus bajo control, si no hay un repunte. Puede pasar que China se convierta, que ya lo es una potencia mundial, pero refuerce su referencia tanto económica como tecnológica y ahora también sanitaria en detrimento de Estados Unidos, y además pueda resolver más rápidamente la crisis económica porque sale antes del problema del coronavirus, o puede ser que el repunte sea otra vez importante y todo esto quede. Al final, a tu pregunta, y perdóname, pero estamos en tiempos de muchas incertidumbres, más que de respuestas claras, al final el mundo que conocíamos tenía un orden mundial que ha quebrado y no sabemos qué orden mundial lo va a sustituir. Lo que sí es cierto es que China emerge fuerte, Rusia, que ha gestionado también muy mal el coronavirus, sin embargo no ha sufrido el desprestigio americano y ahí está, y cada vez tiene más papel internacional, y Estados Unidos está tambaleándose en un momento de redefinición del que espero que salga adecuadamente. A nivel personal, Trump queda tocado, Angela Merkel nace realmente, se convierte en la gran líder europea, es el Churchill de este momento, si no cambian. Netanyahu refuerza su liderazgo por dos motivos que son, más allá del debate político que puede haber sobre el personaje, pero refuerza porque Israel realmente es emblemática en su gestión de la crisis y porque además no hay que olvidar que toda la idea de del high-tech y las nuevas tecnologías y las startups nace cuando él era ministro de Ciencia y Tecnología y cuando fue primer ministro a finales de los 90, que es cuando él apuesta por esto. Y esto ahora revierte también a favor suyo, ¿no? Tanto en lo sanitario como en lo económico está reforzado. Pero Netanyahu nunca va a ser un líder mundial. Porque la demonización sobre Israel es tan fuerte que eso lo complica, ¿no? Y luego el otro líder que se va a hundir es Bolsonaro. Es un desastre. Brasil es un desastre y va a darnos una cantidad de noticias trágicas, por lo que parece muy duras. Y bueno, es evidente también que Latinoamérica está en un naufragio de ideas y de liderazgos. Pilar, quiero contarte que la sala de Zoom está llena. Los socios aquí presentes nos están llenando de preguntas por el chat, chat por el que pueden seguir enviando preguntas. Preguntas, agradecimientos y hasta declaraciones de amor. ¡Ah, qué lindo, qué bien! Me encanta. Además nos siguen por las redes del club, tanto por Facebook como por YouTube. Más de 700 personas están en este momento mirando lo que estamos charlando y lo que estamos preguntando entre todos. Así que, de vuelta, gracias que estás con nosotros. Y en este mundo tan caótico, te preguntan, en este mundo tan incierto, ¿vislumbras alguna solución razonable para el conflicto árabe-israelí? A ver, el conflicto árabe-israelí, yo siempre he tenido la convicción, y no el coronavirus, la pandemia no me ha cambiado en ese sentido la situación o la percepción. Siempre he tenido la convicción de que ese conflicto nunca se va a resolver mientras no resolvamos el gran reto que el Islam representa. El Islam como el islamismo como concepto ideológico y como poder geopolítico.
claro, antes del coronavirus, había malas y buenas noticias. La mala noticia ha sido la guerra de Siria. La guerra de Siria ha dejado un panorama en la región pésimo, porque fíjate, teníamos antes a los Assad, que no eran, digamos, hermanitas de la caridad, es decir, es evidente que el régimen sirio es tiránico, ha financiado toda la maldad que ha podido en la región, ha sido un problema y un quebradero de cabeza, en fin, conocemos muy bien lo que es Siria, que vamos a decirle a Israel, ¿no? Pero, sin embargo, la guerra de Siria, con todo el empuje del Estado Islámico, no hay que olvidar, financiado en parte importante por regímenes sunitas, la guerra de Siria, de golpe, ha dejado una región en la cual, fíjate lo que ha ocurrido, Rusia se ha convertido en un comisario político, desaparecido la Unión Europea y desaparecido Estados Unidos. Irán se ha reforzado y con su refuerzo se ha reforzado Hezbollah, no hay que olvidarlo, porque el gran ejército de Siria al final ha sido Hezbollah, fundamentalmente. De golpe la Siria, que había sido siempre históricamente prosoviética, vuelve a alinearse cada vez más hacia digamos, ese comisario político que es Rusia y que en la región ha actuado, incluso ha hecho pruebas bélicas, o sea, ha tenido una guerra para probar su armamento y ha hecho lo que ha querido. Rusia, Irán y Turquía. De manera que, para los defensores de la libertad, para los defensores de la democracia y para los defensores del Estado de Israel y del derecho de Israel a existir y que se resuelva el conflicto, digamos que quienes han ganado esta guerra no son los mejores aliados. Una Turquía islamizada y cada vez más dictatorial, una Siria reforzada en su proceso chiita y con un Hezbollah más fuerte, un Irán más fuerte. Al mismo tiempo, Qatar, Arabia Saudita han jugado por ahí a dos bandas más de una vez, como es evidente, conocemos muy bien los vínculos con el Daesh de los regímenes sunitas y al mismo tiempo eran aliados, en fin, el lío que tenemos siempre. Lo malo, por tanto, es la región tiene ahora al chiismo más fuerte, a Rusia más metida en el ajo y a Turquía más reforzada. Esto es malo. ¿Qué es lo bueno? Que justamente este nuevo panorama hace que Arabia Saudita puede que se esté moviendo en alguna dirección respecto al tema israelí, igual que Egipto, porque no hay que olvidar que cuando el chiismo crece, el sunismo también se pone nervioso, ¿no? Y Israel está ahí en medio. Israel siempre ha sido, el conflicto nunca ha sido nunca entre israelíes, entre judíos y palestinos, entre israelíes y palestinos. Siempre ha sido entre Israel y el mundo árabe o el mundo islámico, globalmente. Y por tanto siempre la paz, la posible paz nunca ha estado en Ramallah o en Jerusalén, sino que ha estado en Doha o ha estado sin ninguna duda en Teherán, ¿no? Yo no creo que en este momento en el que estamos saliendo de la pandemia, este tema se ponga sobre la mesa pronto. No lo parece. Sí es cierto que hay que ver cómo va a quedar la economía de todas las dictaduras del petrodólar. En función de cómo quede, habrá más aproximaciones, más posibilidades o menos con el tema israelí. Veremos cómo queda reforzado Irán, cómo le afecta la crisis económica de la pandemia. También en esto, y me tendréis que perdonar, también en esto Sebastián y toda la compañía, todo es muy, muy incierto, ¿no? Yo me atrevería a hablar con más claridad hace 3 meses. Ahora tengo más preguntas, sin duda, que certezas. Te dejé de oír. Que preguntas tenemos un montón. Me imagino. Estamos todos muy contentos. Y este mundo es un mundo sometido a la pandemia, sometido a la cuarentena. Nosotros en Buenos Aires estamos en cuarentena hace 45 días, ya más que cuarentena. ¿Cómo es tu vida? La vida de una catalana en Badalona, ¿no? No, estoy en pleno centro de Barcelona. Barcelona. Sí, sí. Ah, qué bueno. Me gustaría estar en la costa, pero yo fui de los disciplinados que no se fueron a la segunda residencia, me quedé en medio de Barcelona con mi familia, me encerré porque me pareció que era lo responsable. Mira, te voy a decir algo para entrar en el tema un poquito más personal. A mí el confinamiento, por supuesto, me ha destruido, como a todos, muchísimas cosas. Algunas tienen que ver con las pequeñas cosas. De golpe añoro abrazar, añoro pasear sin ningún motivo por la calle,
Yo no vivo muy lejos del mar y me hacía unos paseitos para mirar la playa y de golpe eso tampoco puedo hacerlo. Esas pequeñas, ver a mi madre, mi hija está a punto de tener un niño en 2 semanas y la idea de que yo no pueda estar con ella al hospital me mata, ¿no? Eso ya no es una pequeña cosa, es una cosa bastante grande. Todo esto inevitablemente nos ha herido a todos. Estamos todos, además, el desconcierto económico, el desconcierto político, la mala gestión de nuestros dirigentes, todo nos afecta. Sin embargo, te diré que yo he positivizado, y sin dar ningún consejo a nadie, porque esto es muy personal, decidí positivizar el encierro como una gran universidad de la convivencia. Uno sabe cuando tiene matrimonios que ya llevan miles de años juntos, que cualquier tontería te puede irritar, vienes del trabajo enfadado y de golpe te enfadas con la pareja, esto ha salido mal, oye, que te pedí que compraras tomates y no están en la nevera, tonterías, ¿no? Yo tomé la decisión y la hablé con mi familia, que si teníamos que estar todos juntos, cuando uno perdiera un poquito el control, que los demás se rieran de él, o que lo abrazaran, o le hicieran un cariñito, que bajáramos el tono. Todos teníamos que bajar el tono algunos decibelios. Y nos ha funcionado. Llevamos también más de 40 días y estamos encantados de estar juntos. Hasta veo más guapo a mi marido. Mira por dónde. Es decir, y bueno, le he puesto a régimen, porque si no esto podía ser una locura. Además, ha vuelto a hacer gimnasia porque tenemos una cita de correr, con lo cual también ha ido muy bien. He aprendido a encontrar los matices con los hijos, y también un poco a controlar mis propios miedos y mis propias incertidumbres. De manera que al final yo intentaré, no lo sé seguro, pero intentaré salir mejor persona del confinamiento. Probablemente también más asustada por muchos motivos o más desconcertada, pero mejor persona, valorando lo que es fundamental. Lindo. ¿Y de producción literaria, cómo andamos? Bueno, estoy un poco triste con este tema, pero espero que se resuelva pronto. Justo la semana que empezó el confinamiento en mi país, y imagino que en Argentina más o menos, esa semana salía una novela mía con la editorial Planeta, que me hace mucha ilusión, hace que trabajo en ella más de 3 años, ha sido muy intenso el trabajo y es una lindísima historia que además, si me permites, es una historia de lucha y de derechos, pero también es una historia judía. Y esta novela, que se titula El espía del Ritz, estaba a punto de salir y está en el almacén, porque de golpe se paró todo. La editorial está muy convencida de que va a ser una novela que va a tener fuerza y por tanto se va a promocionar bien cuando pueda salir, pero ahí está. ¿Y de qué trata? Te lo cuento muy rápido ya, porque aún no se puede comprar para que no parezca que hay más interés que el explicarlo, porque realmente me hace ilusión. Es la historia de un personaje, de una persona real llamada Bernard Levitsky, que en Barcelona, en la ciudad donde pasaba la novela, se conocía como Bernard Hilda, que es una familia judía cuyo padre ya escapó del pogrom de Kiev y aterrizó con 15 años en París porque su papá, para salvarlo del pogrom, lo metió en un tren y llegó a París. Y ese hombre, que ya venía de otras persecuciones y que tenía en la piel el estigma de la persecución contra los judíos, cuando empieza a ver que Hitler puede entrar en Francia, toma a su familia y se van todos hacia Vichy. No se apuntan en las listas obligadas de judíos, de manera, y además, como ellos eran músicos, el nombre de Bernard Hilda nadie lo identificaba y consiguieron llegar a Vichy. En Vichy estuvieron un tiempo, pero en el 42 empieza la cosa a complicarse mucho. Están a punto de enviar a su papá, que lo descubren, a Auschwitz. Se salva de milagro porque la hija había nacido en Estados Unidos y el cónsul americano interviene, en fin. Al final, toda su familia se va a Estados Unidos, pero él, el músico, su mujer y sus músicos se quedan en la zona de Vichy, en la zona de Cannes y de Niza, tocando su música, hasta que llega el peligro. Y justo el día antes de entrar la Gestapo ya y las fuerzas de la Wehrmacht en el sur francés y de ocupar Vichy definitivamente, es a la misma noche que en la madrugada entraban los alemanes, él con sus músicos y con su violín y nada más, atraviesa a pie los Pirineos, aterriza en un pueblecito catalán, el primero, llamado Portbou, con su violín y un papel. El papel se lo había dado un republicano catalán
que le había dicho, si vas a Barcelona, si consigues librarte de la Gestapo, de las fuerzas del ejército español que cazaban a la gente en el Pirineo, de los falangistas, del propio ejército, si consigues librarte de todo y llegar a Barcelona, ves al Hotel Ritz de Barcelona, ahora el actual Palace, y dale al director del Ritz este papel. En ese papel ponía, haz por esta gente lo que yo hice por ti en la Guerra Civil Española. Era un anarquista que había salvado la vida a un fascista. Y ese fascista hoy, en aquel momento, era el director del Ritz. Los salvó. No te explico la historia, cómo consiguen llegar a Barcelona a pie. Los músicos se quedan escondidos en una cueva de mar. Ellos van, él y la mujer, consiguen hablar y al final se convirtieron, para ir muy deprisa y sin explicarte las cosas que pasan, se convirtieron en la orquesta del Ritz durante años en Barcelona hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, tocando para los nazis, porque el Ritz era la zona donde iban los comandantes nazis, donde iban los fascistas italianos, etcétera, etcétera. Una España bajo el dominio fascista y con más de 500 colaboradores espías nazis trabajando en contra de los aliados en Barcelona. Se convirtió en espía de los aliados, trabajó con Franz Libre, de manera, y no te explico más, que este hombre que venía de tantas huidas, acabó siendo un violinista que alegraba las noches del hotel a la gente, a los franquistas y a los nazis que había en Barcelona, mientras espiaba las conversaciones y pasaba la información a los aliados. Todo esto con las redes de salvamiento que hubo, que salvó a miles de judíos en el paso por los Pirineos. Pongo de pie personas extraordinarias que salvaron a mucha gente que son muy poco conocidos. Y bueno, y ahí está la historia. La historia tiene más complejidad, es muy linda, pero la he vivido. Y lo interesante es que es una historia real, que el sustento de la historia son personas y situaciones reales y probablemente se emparenten un poquito con la vida del abuelo, del tío, del padre o de alguno de los aquí presentes. Es impresionante cómo la historia y la literatura se van mezclando y cómo vas encontrando nuevos canales de expresión. Porque a mí me fascina tu Instagram. Me parece divertidísimo cómo la Pilar periodista, la Pilar diputada, la Pilar intelectual se desestructura. Y me parece genial. ¿Les puedes contar de tu Instagram? Bueno, la verdad es que, mira, si algo necesitamos en el... por cierto, solo un punto final sobre lo de la novela. Rescato del olvido los hermanos Sequerra, que eran judíos portugueses que con la excusa de Cruz Roja salvaron a miles de judíos del paso de los Pirineos y que han sido poco reconocidos. Y sí, todos son nombres propios y reales y me hace muchísima ilusión rescatar esa historia de lucha, de supervivencia que es muy linda y que además tiene derivadas que en fin, que sin ninguna duda es más bella la historia que la propia novela. La novela hace lo que puede con una historia bella y luminosa, ¿no? Bueno, mi Instagram, ¿qué quieres que te diga? Oye, el mundo está tan complicado que como no le pongamos un poco de sentido del humor, y yo soy bastante loca, ¿eh? Es decir, que toco temas tan trascendentes, tan duros, me preocupan unos líos tan complicados. ¿Qué hago yo en mi vida aquí en Barcelona sabiéndome el nombre de líderes yihadistas? Pero lo sé. ¿Qué hago yo, digamos, de golpe preocupándome por rescatar una historia del 42? Bueno, soy así, ¿no? Me ocupan y me preocupan estos grandes temas de la humanidad, pero también me afectan. Cuando uno está metido en esta casita, en esas cuatro, no puede ir a abrazar a su mamá, no podrá ver a su nieto cuando nazca, no podrá hacer un montón de cosas que ya le hieren, no sabe qué pasará económicamente en su país, qué pasará políticamente, qué pasará en el mundo. Oye, de vez en cuando pongámonos un poco locos. Y además tengo una hija adolescente que conoce muy bien las aplicaciones de Instagram y me pone corazones, me pone historias rarísimas y me hago un hartón de reír. Y bueno, le pones un poco de humor. De vez en cuando más trascendencia. Hoy, por ejemplo, he colgado una cosa sobre el rey emérito español, que al hombre le van saliendo millones por las orejas, digamos, al tipo, ¿no? Pero también le he puesto un poco de... Los stories son más divertidos, son un poco locos. No sé, espero que me tomáis en serio igualmente. No, pero uno toma en serio a alguien cuando ese alguien puede reírse también, si no, no es serio, es aburrido.
Eso es maravilloso. Pilar, pasamos por Europa, pasamos por Israel, pasamos por Barcelona, pasamos por tu casa. Tenemos que llegar a la Argentina. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo nos estás viendo a los argentinos? Bueno, la verdad es que analizar cómo se está gestionando la crisis en Argentina no me atrevo porque me falta información, sinceramente. Y en este sentido, yo acostumbro a estar muy atenta a la política argentina porque sabes que es como una segunda patria realmente y porque ya tengo tanta vinculación y tanta complicidad que siempre estoy bastante al día. Pero sí que en este tiempo de confinamiento he estado muy metida en lo que ocurría en Europa y he estado un poquito más desatenta respecto a Argentina. Sí que me han preocupado algunas noticias que me han llegado que no he entendido de ninguna manera. Lo de los médicos cubanos me tiene alucinada. Por ejemplo, hay cosas que pasan en Argentina que uno no las entiende de ninguna manera, yo creo que ni siendo argentino. Entonces, sin entrar en la crítica a la gestión, porque te repito, creo que estoy verde en ese sentido, te puede hacer una dura crítica de la gestión en España, pero en Argentina no me atrevo. Sí que en cambio, continúo notando esos tics populistas que me recuerdan las épocas del kirchnerismo, que vuelven y retornan, desgraciadamente, en una sociedad que tendría que superar esos tiempos y esos discursos, ¿no? Y el tema de los presos, el tema de los médicos cubanos, me parecen de esos temas que realmente merecen un análisis crítica muy severa. Oye, yo no puedo entender cómo, mirándoos a los argentinos, y con el cariño con el que miro, con esa mirada proyecto, el país que tiene la salud, es decir, la cantidad de médicos más importante probablemente del continente, y que tenéis una fama, un prestigio importante en materia médica y sanitaria, necesita médicos cubanos. ¿Para qué? Es decir, es algo que... Y entonces tengo esa parte reptiliana que es muy mal pensada, inmediatamente activo la convicción de que estamos hablando de una maniobra ideológica y que va en la dirección de hacia dónde irá la proyección internacional de Argentina, otra vez hacia el eje bolivariano, otra vez hacia los amiguetes de Maduros, de Cubas, de Nicaraguas, pero piensa, hay que decirlo, para ir recordando cómo están las cosas, que en el último informe Bertelsmann de la Fundación Alemana sobre recorte de derechos y degradación de las democracias y del Estado de Derecho en el mundo, los campeones están, aparte de Hungría y Polonia en Europa claramente, y Brasil, que preocupa mucho, los campeones son en estos momentos Nicaragua y Venezuela, y Cuba ya no te cuento porque no es una democracia. Claro, tengo miedo, y repito, es un análisis crítica que la podré hacer más adelante con más consistencia, tengo miedo de que este tipo de discursos populistas tengan que ver con hacia dónde va Argentina. Y si va hacia ese lugar, yo creo que es un lugar oscuro. Es decir, creo que sería un grave error. Nos está acompañando y está aquí con nosotros Marcelo Katz, quien te recibiera en su casa la vez anterior, que tiene ganas de subirse y saludarte y hacerte algunas preguntas también y seguir recogiendo lo que viene preguntando la gente en el chat. Marcelo, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, encantada. Bien, Más que conocido amigo, o sea que encantada de verte. Hoy bueno. qué pelitos, estás como yo de mal, ¿eh? Estamos fatales. Bueno, yo no puedo, mis raíces, que por favor no miren. ¿Cómo añoro los peluqueros? Por favor, mi peluquero, ¿dónde estás? Tenemos que ir juntos a la peluquería. Cuando se abra, vamos juntos. Yo a ponerme pelo y tú a lo que quieras. ¿tá? A lo que sea. A lo que sea. Bueno, Pilar, te quiero decir que hay más de 700 personas mirando esto, que multiplicado por 2 o por 3 por computadora, estamos en una cifra muy interesante. Y nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en las instituciones. Y antes hablábamos por teléfono y yo te comentaba cuál es tu opinión acerca del apoyo que tienen que tener los socios para que las instituciones sigan, especialmente comunitarias. Nosotros tenemos una historia con ACOAG, que la conoces bien, de que desapareció el primer ACOAG en la Shoah, y nosotros increíblemente estamos muy fuertes en este momento con la difícil situación que hay en Argentina,
teniendo un apoyo muy, muy importante de todos los socios, y eso refuerza la identidad de la gente de este club. ¿Cuál es tu opinión acerca de la continuidad de este tipo de instituciones para el judaísmo y para la comunidad entera, ¿no? Mira, te agradezco la pregunta porque es un tema que me crea mucha sensibilidad. Yo no tengo ninguna duda de que vamos hacia un tiempo donde va a resurgir con virulencia el antisemitismo, como ya está ocurriendo, y donde las instituciones y las organizaciones judías van a ser nuevamente muy relevantes. Es decir, no se descuiden ustedes, serán necesarias organizaciones y será muy necesario que la gente esté bien organizada. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, y esto lo saben ustedes perfectamente, cada vez que hay una situación de crisis, de una manera u otra, los judíos están en medio. Y como ya venimos de una derivada antisemita que nos está preocupando mucho, no, hay que recordar que en el informe del año del 2019 estamos hablando de solo en sinagogas de más de 450 ataques a sinagogas. En Europa el repunte ha sido importantísimo. Un repunte de antisemitismo clásico. Bueno, que les cuento de lo que ocurrió en Francia con el levantamiento de más de 90 tumbas de un cementerio judío, es decir, la cantidad de los grafitis, los ataques directamente. Es decir, no podemos bajar la guardia, porque además, si esto ya está pasando, puede empeorar en el momento en que la gente tiene incertidumbres y el judío siempre está ahí para echarle todas las culpas. Es el chivo expiatorio histórico, eterno. Y como lo sabemos por 2000 años de historia, blindémonos. Por tanto, a tu pregunta, que es muy necesaria, lo primero que yo, sin llegar al consejo, no soy nadie para aconsejar, pero si hablara con un amigo como ahora contigo, como si no hubiera nadie más, yo te diría, organizaros. Si a COAG o donde creáis, y a COAG, que tiene esa solvencia, que tiene esa fuerza, me parece que es un gran nombre, una gran organización, pero es muy importante estar más interrelacionados que nunca, más organizados que nunca, porque va a haber problemas, porque va a haber necesidad de hacer campañas, porque tendréis que rearmaros anímicamente, os tendréis que rearmar argumentalmente, y esto no se hace desde casa. Incluso aunque ahora parezca que podemos hacerlo todo por casa, no, sin ninguna duda. Y por tanto, claro, en una situación de normalidad, las organizaciones judías podían ser de corte más folclórico, por la cultura, el conocimiento, la música. No. Vamos a unos tiempos donde va a haber organizaciones que tendrán, juntamente con todas las tradiciones, las conmemoraciones, lo que haga falta y la vida judía normal, tendrán que rearmarse argumentalmente y rearmarse también anímicamente. Piensa que el rebrote antisemita que estamos sufriendo se retroalimenta en tres direcciones. Y esto no nos había pasado. El mundo conocía un antisemitismo de corte cristiano, tanto en su faceta católica como en su faceta protestante, porque no hay que olvidar que si bien el catolicismo convierte al judío en el enemigo casi a batir, en el deicida, pero es Lutero quien convierte eso en ciencia prácticamente. Es decir, aquí no se salva a nadie. El cristianismo, todo él armó un gran edificio argumental contra los judíos y además lo mezcló con la concepción de la trascendencia espiritual y de Dios, y eso sabemos el daño que ha hecho durante siglos y siglos. Ese antisemitismo de corte clásico rebrota, con un apunte que nos lo matiza, que es el tema de los evangélicos. Hay una parte de ese mundo cristiano que ha salido con fuerza, que no es antisemita y que al contrario es pro-israelí. Sorprendentemente, y bienvenidos, los adoro, al menos en ese tema los adoro. Pero el antisemitismo clásico, cuando la gente normal me refiero a que no están motivados como nosotros en estos temas, o que el tema judío les viene muy de lejos, o igual ni conocen, en muchas zonas de Europa ni tan solo tienen uno cerca ni lo han visto. Empieza esa persona a tener problemas y miedos, hay en el subconsciente colectivo el recuerdo lejano de que el judío alguna culpa tiene. Por tanto, eso está ahí. Después tenemos, y no es menor, todo el rebrote muy virulento del antisemitismo islámico. Muy virulento, muy bien perpetrado argumentalmente y además con mucha financiación.
Y una parte muy importante de los atentados o de las acciones antisemitas que se han sufrido en Europa vienen de esa corriente ideológica vinculada al islamismo. Y eso lo tenemos, porque el islamismo radical es muy fuerte. Y no hablo de los terroristas, no estoy hablando del Daesh o de Boko Haram, no, estoy hablando de los países miembros de la ONU que tienen en sus libros de textos, en su relato oficial y en su código penal, claramente un discurso brutalmente antisemita, de judeófobo. Y luego está el tercer punto, que es la militancia de izquierdas que por la vía de ser furibundamente anti-israelí deriva también en un discurso antisemita. Pilar, bueno, gracias por esta respuesta. Te quería comentar algo que está pasando en ACOAG y que estamos, digamos, bastante orgullosos y tiene que ver con tu respuesta de la continuidad. Se lanzó hace 1 o 2 días una campaña en donde la idea es ayudar a la gente que queda más relegada económicamente, con algún problema, porque todavía no hablamos del tema económico, y es un tema que nos atraviesa a todos en mayor o menor medida, en donde cada uno tiene que tener prioridades, pero nosotros como comunidad y como institución no podemos permitir que el que no pueda se tenga que ir. Y hace 1 o 2 días se lanzó una campaña acá en ACOAG que fue de que mucha gente dejaba los descuentos por 5 meses adquiridos a lo largo de los años para hacer un fondo de becas para la gente que no puede pagar. E increíblemente, en un día más de 200, 300 socios ya dijeron que esos descuentos los daban hasta por 5 meses para que la gente que no pueda seguir estando en la institución, en este momento virtual y luego físicamente. Eso a nosotros nos da mucho orgullo de que la gente ha puesto una continuidad que tiene que ver con lo que tú dijiste. O sea, y a todo esto también en ACOAG se está haciendo mucha solidaridad, no solo con la gente judía, sino con la gente alrededor del barrio, alrededor de la zona donde está ACOAG, dando alimentos, ropa, y eso también nos hace muy bien para estar muy bien con nuestros vecinos no comunitarios. Pero lo que más nos llama la atención, e insistimos, y que nos gustaría que el resto de los socios también adhieran, es tratar que la gente siga estando en la institución más allá del tema económico. Eso creo que es una síntesis de todo lo que dijiste. O sea, me parece que por ahí viene. No sé qué tu opinión. ¿Sabes qué pasa? Mira, que las organizaciones judías se preocupen no solo por los sectores más vulnerables de la comunidad judía, sino globalmente por todos los sectores vulnerables, es una mitzvah, es una digamos, ¿cómo te diría? Es el lema del judaísmo. Ustedes inventaron el concepto del prójimo. ¿Qué te voy a contar? Es decir, yo tengo la tesis y la he escrito de que la idea más revolucionaria de la historia de la humanidad es cuando Moisés dice amarás al prójimo. Esto es una revolución, porque no tiene sentido en ese momento de la historia. ¿Cómo que voy a amar al prójimo? Si es el tipo que me puede tomar las tierras o que me puede matar. En un mundo donde el otro puede ser el enemigo, vosotros inventáis algo que es la base fundamental de toda la Carta de Derechos Humanos. El prójimo te preocupa, el otro existe. Y esa idea del prójimo, que después evidentemente también se convierte en un concepto del cristianismo, esa idea del prójimo, que vosotros no diferenciáis respecto a si es judío o no judío, por tanto, esa idea del otro ser humano, la repetís a lo largo de la historia, siempre con mucho éxito y con ningún éxito. Y perdóname el oxímoron que acabo de plantear. Es decir, a lo largo de la historia, los judíos siempre lo han hecho todo para que sus vecinos no judíos los respetaran, los quisieran y pudieran convivir bien. La cantidad de esfuerzo del pueblo judío por dar a la humanidad históricamente, ya no solo grandes avances científicos o grandes obras de la literatura o lo que tú quieras, sino que sencillamente no conozco ni una sola organización judía que no se preocupe por los más vulnerables, que no tenga un banco de alimentos, etcétera, etcétera, o que si ha tenido alguna desgracia ese dolor lo convierta en un bien para la comunidad.
es un clásico, es una mitzvah. No sé si lo digo correctamente, pero así sí, lo sí. Me gusta cuando decís mitzvah, me gusta cuando decís, bueno, te sale muy bien el hebreo, te diría mejor que a pero nosotros. que va, por favor, en absoluto. Pero quiero decirte, por tanto, forma parte, seguramente habrá aspectos de la cultura judía que a unos gustarán más que a otros, pero ese es un concepto fundamental que os define como pueblo. Y define tanto a creyentes como no creyentes, porque con independencia de la trascendencia espiritual, ser judío tiene mucho que ver con esa idea del otro, de convivir con el otro. Y además en una comunidad, en un pueblo, cuya piel ha tenido mucha persecución del otro. Y ha sabido siempre que estaba en situación de minoría y que el otro tenía que formar parte, tenía que ser el vecino, el amigo. Por tanto, eso ya está. Y ACOAG no hace nada más que hacer lo que hace miles de años hace el pueblo judío. Ahora bien, igual que te comento esto, te digo que eso nunca sirvió. El antisemitismo es más fuerte. Es decir, a lo largo de la historia de Europa en este sentido es muy clara, muy clara. Nadie es más francés que un judío francés. Es decir, nadie. Los judíos franceses son muy franceses, pero han sufrido, imagínate, ya no con Dreyfus, sino persecuciones terribles. Cuando tú ves a Paul Valéry, el gran poeta, diciendo muerte a los judíos, y cuando ves la Sorbona con pintadas contra los judíos en pleno affaire Dreyfus, estás dándote cuenta hasta qué punto todo lo que los judíos hasta ese momento habían hecho no sirvió de nada. ¿Qué te cuento de esos judíos alemanes que no podían ser más alemanes, que llevaban sus medallitas de la Primera Guerra Mundial porque habían luchado por su país y se iban a los campos de exterminio? Quiero decir, y como esto te podría ir comentando. ¿Y qué te digo de Israel? Es decir, ¿puede hacer más Israel desde el campo de la sanidad, de la tecnología, de los premios Nobel? Es decir, ¿se puede dar más? ¿Se puede demostrar más que un pequeño país, creyendo en los grandes conceptos, puede avanzar y ayudar al mundo? Y sin embargo está permanentemente demonizado. Y además, cuando se habla del conflicto bélico, en el cual seguro que Israel hace cosas mal, seguro, pero nunca la mirada es la mirada crítica de decir qué se está haciendo bien o mal, pero dónde surge el problema, sino que todo el discurso de grandes intelectuales, grandes pensadores, pero que cuando hablan de Israel se vuelven todos imbéciles, pues el tema es ese. Es decir, resulta que sobre Israel nada es bueno. Oye, hemos estado sufriendo las campañas del BDS en contra de las universidades. El otro día vi a los del BDS diciendo que si Israel inventaba algo sobre el coronavirus habría que aceptarlo. ¡Oh, qué bonito! ¡Hombre! ¡Por Dios, gracias! Oiga, pues porque, claro, si no, váyanse ustedes al Yemen a tomar vacunas. Es decir, claro, y con cariño con la pobre gente del Yemen, por cierto, que está sufriendo una guerra terrible de la que nadie se preocupa. Porque el mundo no le interesan las guerras, no es cierto, no le interesa la gente que muere. Solo le interesa si están en Israel. Bueno, es igual, Palestina, tal, porque ahí hay intereses económicos muy fuertes, intereses geopolíticos y grandes países miembros de la ONU que dominan el relato. Y luego hay una izquierda que se ha vuelto medio tonta, que con este tema dice unas cosas muy raras. Porque Bueno, Pilar, para defender libertades defiende otra cosa, ¿no? Bueno, de mi parte, yo te saludo nuevamente, estaremos en contacto telefónicamente. Es increíble, mientras tú estabas hablando, muchísima gente escribió a socios@coag.org.ar a donar esa parte de lo que dijimos. Así que, repito, socios@coag.org.ar. Muchísima gente, increíblemente, me acaban de llamar recién, que quiere ayudar a la gente que no puede. Así que, de mi parte, te saludo, te dejo con Seba. Estaremos en contacto, muchas gracias, y te comento que te seguimos en Instagram también, y nos haces reír, y la verdad pues que esta noche, nos encanta ver a la Pilar de entre casa. Muchas gracias. voy a colgar alguna locura, esta noche seguro. Por favor. Gracias, te dejo con Seba, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Por favor, la receta de la pasta la aprendí. La que hacía tu marido para Pascua. La verdad que paseamos por el mundo y tenemos tantas preguntas que tenemos que invitarte de nuevo. Y ojalá que sea pronto y en Tigre, como queremos todos los que estamos acá. Pronto y en Tigre. Queremos volver a Tigre. Pilar,
tenés 3 hijos, una a punto de tener un nieto, ¿va a ser tu primer nieto? Segundo. Tu segundo nieto. 2 nietos, 3 hijos, en cuarentenada, bailarina de Instagram. ¿Qué les podemos decir? Y con esto vamos a cerrar aparte. ¿Qué les decís a tus 3 hijos y a tus 2 nietos? Miren el mundo es de ustedes, tienen todo para... ¿Qué mensaje? Olvídate de los 300 del Zoom y de los 700 de las redes sociales por afuera. No hay 1000. Están tus 3 hijos y tus 2 nietos. Y hay que llenarlos de energía porque el mundo sigue durante y después de la pandemia. Dejanos ese mensaje, porfa. Bueno, lo primero es que hay que hablar un lenguaje diferente cada uno de ellos, porque todos son mundos y almas distintas y además las edades también son distintas, ¿no? Pero al final lo que tienen que verte fundamentalmente es alegre, es decir, ese grito de esperanza que nunca se va, ¿no? Lo que yo intento es que vean una madre y también en ese caso una abuela. La abuela no hace falta porque mi nieto que tiene 5 años, Jordi, y el pequeño, el que va a nacer ahora se va a llamar Joan, son 2 nombres muy, muy catalanes, muy tradicionales en Cataluña, que también va a ser un niño, pero el pequeño Jordi es una máquina y el tipo domina las redes mejor que yo y es muy divertido lo que me envía y hasta te diría que me anima él. Los niños son la luz y los niños para apagarlos es muy difícil, ¿no? Y realmente cuando tienes niños cerca, de alguna forma esto te sube. Quizás de mis hijos, quien, y no sé si estarán de acuerdo ustedes, quien ha tenido sus momentos de más incertidumbre es la adolescente, la que tiene ahora 19 años, está empezando la universidad. Y claro, ella, todo su mundo, que era un mundo muy seguro, y todas sus esperanzas, de golpe no sabe cómo están. Y esa sensación, esa incertidumbre que sufrimos todos, cuando tienes 19 años es muy complicada de gestionar. Y ahí sí que hay un trabajo más importante para hacer. Al final, ¿qué hay que decirles? Primero te tienen que ver fuerte, de manera que, comámonos, si tenemos algunos bajones, mejor en solitario o con tu pareja, pero no con los hijos, ¿no? Y segundo, que al final esto lo vamos a superar como todo, porque es que no hay opción. Es que no hay opción a no superarlo. Y respecto a la pandemia, cuando tenemos toda la comunidad médica y científica, toda la del mundo, toda luchando a la una contra este virus. Lo van a dominar. Este virus lo van a dominar seguro. ¿Por qué? Porque la vacuna está ya muy cerca en varios países, entre ellos el propio Israel, porque cada vez se conoce más cómo funciona, por todo lo que... Y yo creo mucho en la medicina, yo creo que realmente los médicos nos han salvado de la humanidad. Por tanto, yo lo que les digo es de esto vamos a salir. ¿Que habrá otra realidad más complicada? La gestionaremos, como todo en la vida, porque esto de vivir es complicado. Pero si tienes, al final, si te funciona la convivencia, la complicidad con los tuyos, si te funciona el amor, esta cosa que parece antigua, pero que es una fuente de energía muy poderosa, ¿no? Y te funciona también la capacidad de actuar, pues tiras adelante. De todas formas, es evidente que la crisis económica va a hacer mucho daño a muchas familias. Y ahí es donde habrá que combatir más. Pero bueno, ¿qué voy a decirles, Sebas? Pues lo mismo que a todos. Los que crean en Dios, que le digan que lo arregle pronto, y los que no creemos en Dios, pero tampoco no nos molesta, pues creer en la humanidad al final. Es que no hay más, no hay opción sino, Yo soy una optimista patológica y me inyecto optimismo cada día. Y por eso voy a hacer un Instagram riéndome del mundo. Te perdí. Ahí estoy, me parece que estoy bien, ¿no? Sí. Ahora sí, no te oía. Te decía que gracias de corazón, que para nosotros tu compañía y tu sentarte a tomar un café en la casa de cada uno de nosotros hoy ha sido muy enriquecedor. Decirte que te esperamos pronto. Estoy muy reiterativo con el pronto en el Tigre, pero realmente queremos volver al Tigre. Nos vemos abrazando en el Tigre. Le vamos a pedir a todos los aquí presentes que te demos todos y un fuerte aplauso virtual, porque no se oye, pero se ve en cámara, así que por favor hay que aplaudirla. Porque no voy a parar hasta ver a todos aplaudiendo, Miren que yo los tengo a todos en lista.
de corazón, Pilar, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Le vamos a pasar la palabra y le vamos a pasar el lugar a Karen Lissit, que es una gran cantante argentina, amiga de la casa, que nos ha acompañado. Espera, Sebas, Sí. ven. Mira que te enseño. Aquí el gordo de mi marido corriendo, está sudado, está el pobre. Ay, que no veo. ¿Cómo va? Muy bien, muy cansado. Viene de correr. Un gusto saludarlo. Bueno, qué suerte. Y decía que te agradecemos, que ahora vamos a cederle el micrófono a Karen Lissit, que es una gran cantante argentina, que es una amiga de la casa, que nos acompañó en muchas ocasiones, que nos va a acompañar hoy. Karen va a entonar para todos nosotros el Atikva. Los invito a todos a acompañarla. No vamos a desmutear los micrófonos, pero por favor, cuando ella entre y comience su canción, su himno, nos vamos a poner todos de pie, y de modo de ir dándole cierre a esta charla tan amable y que esperamos se repita muy pronto. Adivinen dónde, en el Tigre. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Karen. Muchas gracias, Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Hagat Atzmaut Sameach para todos. Y bueno, vamos a entonar el Atikva. Omolot baleva benima nefesh Yehudi homia ufatei Mizrach nadima ayin lezion Sofia, Olena, Tikvateinu, Atikvavan Shnotar Paim, Liotam Chofshi, Arteinu, Eretz Zion Birushalayim Liotam Chofshi Arteinu Eretz Zion Birushalayim. Gracias, Hag Sameach. Wow. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias. Era la mejor manera, la manera más linda que encontramos de cerrar la charla de hoy. Volverle a agradecer a todos los presentes que están aquí con nosotros, a seguir acompañando a Koach, que entre todos lo vamos a cuidar y hacer cada día más fuerte. Invitarlos a todos a que sigan participando de las actividades virtuales del club. Agradecerle de nuevo a Pilar, que nos ha honrado con su presencia. Agradecerle a Karen, que nos ha honrado con su presencia. Y como decimos siempre, nos vemos pronto en el Tigre. Shabbat Shalom. Chao.